Para dar inicio esta semana, en la tercera sesión plenaria. Tenemos con nosotros al doctor Wester Sela. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNI. Trabaja en una empresa india de software en España y Alemania. Él ha realizado un doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid en Inteligencia Artificial, un máster en Ingeniería de Software en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y un máster en Análisis Financiero en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Wester, al encuentro internacional de la Universidad de Carlos Paz. Buenos días, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Sí, ahí, vale. Al lado de la diapositiva. Bueno, hoy vamos a ver un poco acerca del trabajo que hice para el doctorado. Voy a revisar un poco lo que se hizo, revisar unos experimentos y ver unas conclusiones. Como decía, tengo el doctorado en Inteligencia Artificial, Ciencia de la Computación, y voy a hablar un poco de eso. Bueno, ya lo comentó, hice doctorado en la Ciencia de la Computación en Politécnica de Madrid. Tengo un máster en Ingeniería de Software en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, un máster de Análisis Económico y Financiero en la Complutense de Madrid. Soy egresado de la UNI, Sistemas. Bueno, actualmente trabajo como gerente de proyectos en una empresa india llamada Infosys. Estoy entre España y Alemania. Y bueno, un grupo de amigos hemos creado un foro de discusión relacionadas al tema. No, me gustaría que todos los participantes de aquí pues cuando puedan, saliendo de aquí, pues se puedan registrar ahí. Es gratuito y pues hay noticias, discusiones acerca de la carrera, sistemas, computación, informática, etc. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco acerca, como le comentaba, de algunos de los trabajos que hice durante el doctorado. Vamos a ver un poco acerca de los objetivos de esta sesión. Vamos a hablar acerca de la relación entre la inteligencia artificial y los juegos, un poco. Acerca del juego del Go, no sé si muchos conocen el juego del Go. Después vamos a hablar un poco de la evolución, computación evolucionaria y la coevolución. Vamos a revisar un poco cómo se ha, pues, durante este tiempo, cómo se ha intentado resolver este juego, que a propósito es un juego que ya tiene más de 5.000 años de antigüedad. A lo mejor muy poco lo conocen aquí en Perú, pero en Europa, o en Corea, Japón, China, pues es muy famoso. Vamos a ver, vamos a ver algunas de las técnicas que propuse yo para resolver este juego, algunos experimentos, resultados, conclusiones y trabajos futuros. Bueno, en esta sesión, pues, como le comentaba, vamos a revisar un poco algunos procesos de la naturaleza, como la evolución y la coevolución, para crear agentes externos o agentes que puedan adquirir conocimiento o estrategias complejas en base a interacción con otros agentes. Evitando o no escribiendo conocimiento en estos agentes. Solamente el conocimiento se va a adquirir en base a la interacción con el entorno o con otros agentes. A revisar un poco las estrategias propuestas por el autor y explicar un poco de cómo el juego del Go ha sido utilizado durante todo este tiempo como campo de prueba, y aún sigue siendo sigue siendo un reto para la inteligencia artificial. Bueno, en la historia de la ciencia de la computación y la inteligencia artificial siempre ha existido una relación muy fuerte entre los juegos y la ciencia de la computación. El fundador o el creador o el padre, como le dicen, de la ciencia de la computación y la inteligencia artificial es Alan Turing. Ya murió hace más de 60 años, pero este es el padre de la ciencia de computación moderna, y gracias a él pues todos estamos aquí, ¿no? Pues en ese momento Turing creó un programa que jugaba ajedrez, y como no tenía un ordenador físicamente, pues simulaba cada jugada, y cada jugada demoraba una hora y media, ¿no? Desde Alan Turing hasta el día de hoy, pues los juegos, el ajedrez, damachinas, etcétera, siempre se ha sido, digamos, un campo de prueba para la inteligencia artificial,
para probar los algoritmos, ¿no? Que cada investigador pues, intentaba pues, probar, ¿no? O crear. Pues ahora mismo muchos de los juegos están dominados por computadoras, por ejemplo, damas, el ajedrez, el backgammon, el 3 en raya. En el 94, Alice clasificó la complejidad de todos los juegos conocidos o clásicos. Y según esta clasificación, el juego de Go es el juego más complejo que existe actualmente, más que el ajedrez. En un tablero de 9×9 en Go tiene la misma complejidad que el ajedrez. Un tablero 9×9 de ajedrez es, digamos, es un juego, bueno, es el tablero más pequeño con la que se puede jugar el Go. Para resolver este juego del Go, pues han usado distintas técnicas, búsquedas minimax, alpha beta pruning, temporal difference learning, Monte Carlo y su variante. Uno de los más conocidos es Monte Carlo Tree Search. Si a alguien le interesa, pues puede buscar estas técnicas. Y además algoritmos coevolucionarios. Algunos problemas observados, el móvil por favor, algunos de los problemas observados a la hora de resolver este juego y usando estas técnicas ha sido de que se ve la necesidad de describir las reglas de juego o estrategias en estos agentes. Y con el enfoque que le estoy dando, o que muchos que utilizan estos algoritmos coevolucionarios, es la de evitar escribir estrategias o reglas en los agentes, ¿no? En estos programas. Bueno, este es el juego de Go, tiene más de 5.000 años de antigüedad, se inventó en China, se puede jugar en tableros de 9×9, 13×13 y 19×19, se juega con piedras negras y blancas, las piedras y blancas se ponen en las interacciones del tablero. Existen varios niveles de expertise, Qs, los más básicos, Dan y Professional Dan, ¿no? Los Professional Dan son digamos, es el nivel o el profesional, ¿no? De los jugadores que compiten en estos juegos, ¿no? Yo estuve hace como 5 años viviendo en Austria, en Viena, y veía jugadores profesionales Dan de 13 a 14 años, campeones mundiales, coreanos, japoneses y esto, ¿no? O sea, existe a nivel mundial, igual como en el ajedrez, existe también, digamos, jugadores profesionales algo, ¿no? Que se dedican a esto, ¿no? Este es un juego muy complejo que tiene muy pocas reglas, ¿no? Los grupos son armados, digamos, bueno, existen varias estrategias, ¿no? Pero, por ejemplo, las piedras negras y blancas se ponen en estas esquinas. Y un grupo, por ejemplo, sobrevive cuando tiene más de un grado de libertad, ¿no? Existen diferentes tipos de score, ¿no? Es el chino y el japonés, ¿no? Y los experimentos realizados se han hecho en tableros de 9×9, ¿no? Si alguien está interesado en el juego del Go, o sea, no quisiera perder más tiempo con esto, sino ya vamos directamente a las técnicas, ¿vale? Vamos al... Bueno, la coevolución. En la naturaleza existen varios términos de coevolución. La que he cogido, por ejemplo, se adecua a los experimentos que he realizado, es un cambio en un gen, en una especie, estimula un cambio evolucionario en el gen de otra especie y esta a su vez estimula otro cambio evolucionario en la misma especie, ¿no? Y se llama coevolución. En la naturaleza se pueden observar diferentes tipos de coevolución, tanto cooperativa como competitiva. Por ejemplo, en coevolución competitiva se puede observar la carrera armamentística, por ejemplo, entre dos países o entre animales, por ejemplo, la interrelación presa y depredador, ¿no? O la relación entre juegos y parásitos. La computación evolucionaria se ha sido en diferentes campos, como la ingeniería, las ciencias naturales, economía, finanzas, negocios, etc. Bueno, en computación ustedes deben saber seguramente que en computación evolucionaria existen 3 enfoques, básicamente algoritmos genéticos, estrategias de evolución y programación evolutiva. Alguna ventaja de usar los procesos evolucionarios es, por ejemplo, la de evitar cuando uno entrena a unos agentes contra jugadores ya definidos, ¿no? El problema es que se crea digamos, estrategias deterministas, es decir, cuando yo entreno contra un jugador siempre voy a aprender solamente a ganarle a ese jugador, ¿no? Pero cuando ese jugador que ha entrenado intenta jugar contra otro va a perder porque solamente, nuevamente, ha aprendido solamente a jugar contra mí. Entonces, usando los procesos coevolucionarios intenta resolver este problema de estrategias deterministas. Además, usando aprendizaje evolucionario se intenta
que los diseñadores o los humanos y tengan, digamos, sesgo, incluyan, digamos, casos de prueba, ¿no? Y de alguna forma intenten, digamos, influenciar en las soluciones que se aprenden. También es usado en dominios donde no es posible proveer suficiente casos de prueba, ¿no? Por ejemplo, si quiero entrenar agentes, por ejemplo, en los juegos de Go existen miles de estrategias que se pueden realizar. Entonces la intención es que o sea, no es posible tener todos los casos de prueba para poder entrenar mis agentes, ¿no? Además son más eficientes en teoría si, por ejemplo, los agentes padre pasan ciertos casos de prueba, los agentes hijos, ¿no? Producto de la digamos, de estas estos, por ejemplo, operadores genéticos, mutación y crossover, por ejemplo, pueden generar agentes hijos que puedan, digamos, en teoría resolver los casos de prueba que han resuelto los padres. Además, mantienen la diversidad de la población porque están, digamos, tienen mayor caso de prueba o pueden interactuar con mayores casos de prueba, ¿no? Pero el problema es que usando la convolución existen ciertas patologías. Y bueno, en realidad las tres principales son estas, ¿no? O sea, pérdida de gradiente, es decir, cuando dos poblaciones que coevolucionan, hay una población que siempre es superior a la otra y no permite la coevolución, ¿no? Esa es una de las patologías. La otra son ciclos dinámicos, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, se puede observar en el juego piedra, papel y tijera, que siempre solamente van entre tres estrategias, piedra, papel y tijera. Es decir, no existe un aprendizaje, no existe una evolución de las estrategias. Y lo otro es el olvido, es decir, las estrategias que han aprendido los padres no lo obtienen los hijos, ¿no? O sea, se pierden. Entonces, sí. Entonces, la intención de, digamos, de las técnicas propuestas por el autor es intentar resolver esas patologías que existen cuando uno intenta aplicar algoritmos coevolucionarios. Para resolver este juego he usado una estrategia simple, ¿no? Que son una red neuronal de 3 capas, entrada y salida, una capa intermedia, ¿no? Que se representa de esa forma. Yo creo que tienen conocimiento de redes neuronales, ¿no? ¿Sí? O sea, me gustaría que entiendan bien esta parte porque a partir de aquí vamos a ir el resto y voy a asumir que ya lo conocen. Esto es importante, este cuadro. Entonces, es una capa, digamos, es una red de una capa escondida, entradas y salidas, ¿no? Que se representa de esta forma, que es, por ejemplo, el nodo 4 con el peso 0,1, nodo 6 con el peso 0,7, ¿no? Entonces, digamos, esta neurona se representa de esta forma, ¿no? Y así, acá tengo yo tres neuronas. Y luego, lo que yo hago es, tengo mi población de neuronas, ¿no? Y lo que voy a hacer, voy a crear blueprints, ¿no? Se llama blueprints en este método, que van a hacer una colección de neuronas. Es decir, mi blueprint, ¿no? Va a tener esta neurona, esta neurona, esta neurona o esta neurona, ¿no? Entonces, un blueprint va a tener varias conexiones de neuronas. Entonces, como lo comentaba, el juego del Go es un tablero, ¿no? Donde se pueden jugar las intersecciones. Entonces, la arquitectura usada para este caso es una arquitectura simple, como comenté. Tengo aquí la capa intermedia, tengo la entrada y la salida, ¿no? Y en este caso, en un tablero 9×9 existen 81 entradas y 81 salidas, ¿no? 9×9. Aquí, esto es una vista simple de cómo sería una neurona, ¿no? Es decir, la capa escondida pues conecta la entrada con la salida, ¿no? En este caso tengo 4 entradas con 5 salidas, ¿no? Es una representación simple de una neurona. Bueno, esto ya más o menos es una vista más global, ¿no? Yo tengo aquí mi tablero, bueno, este es un 19×19, y esto más o menos es cómo se ha configurado por, los agentes, ¿no? Es decir, imaginemos que esto sea un blueprint, ¿no? Que tenga estas neuronas y para un jugador agente, ¿no? Si por ejemplo en una posición el jugador tiene una piedra de su color, por ejemplo negra, el valor de la entrada va a ser +1, ¿no? Por ejemplo, +1, +1, +1. Desde la vista de un agente, el oponente va a tener valores negativos, -1, -1, -1, ¿no? Si soy jugando piedras negras, por ejemplo. Cuando no existen piedras en la intersección, pues el valor de la entrada vale 0. Y además, una variación aquí, la última jugada realizada tanto por el agente
como el oponente, por ejemplo, es más 10 o menos 10, ¿no? Entonces viene, estas son las entradas, al final se aplica una función sigmoidal y eso tiene un valor. El mayor valor obtenido, ¿no?, aplicando esta fórmula, es el movimiento que se va a realizar, ¿no?, que la gente va a realizar, la movida que va a hacer, ¿no?, ya sea aquí o donde se obtenga el mayor valor luego de hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, en las estrategias evolucionarias existen ciertas técnicas. Una de las más conocidas es el Salón de la Fama, ¿no? No sé si han escuchado el Salón de la Fama. La intención es, por ejemplo, aquí yo tengo varios groupings. Luego de una competición, lo que yo cojo es hago un ranking de los mejores jugadores, y los mejores jugadores, lo que hago un cruzamiento entre ellos para obtener nuevos jugadores. Es decir, cojo los primeros, en este caso los primeros M, hago un cruzamiento para obtener otros jugadores que en principio, si yo cruzo buenos jugadores, en teoría voy a tener buenos jugadores, ¿no? Y luego los peores jugadores, pues les hago mutaciones, ¿no? Entonces, esto se llama el Salón de la Fama. Bueno, luego una de las técnicas que propuse para, mejorar los resultados obtenidos ha sido, por ejemplo, Replacement Immigration Rate, que básicamente es, la intención es esta, ¿no? Cuando dos poblaciones compiten, a veces se puede observar que, como decía el decoplamiento, una población es siempre superior a la otra. Entonces, para evitar esto, voy a utilizar esta técnica para poder evitar que una población sea superior a otra. Es decir, cuanto mayores, mejores resultados tenga una población compitiendo contra otra, voy a aumentar el ratio de inmigración de nuevas neuronas en esa población para poder, reducir ese porcentaje alto de competencias satisfactorias, ¿no?, contra la otra población. Otra técnica lo que propuse es, en la literatura se puede observar que, por ejemplo, cuando uno crea blueprints o grupo de redes neuronales o neuronas, siempre el investigador lo que pone son números de neuronas fijas. Es decir, tengo un jugador o un blueprint, le pongo 100 neuronas y esas son las que van a evolucionar, ¿no? El problema es encontrar ese número. ¿Cuántas neuronas va a tener un jugador? Entonces lo que yo propuse es, este número de cuántas neuronas va a tener un jugador se calcule automáticamente en el proceso evolucionario. Es decir, yo voy a crear aleatoriamente jugadores con distintos números de neuronas. ¿Cómo funciona esto? Con distintos números de neuronas. Entonces, al final lo que voy a hacer, claro, voy a crear un rango de ese número aleatorio de números de neuronas, y luego las competiciones, las mejores obviamente las voy a cruzar. O sea, este blueprint o este jugador cruzo con este otro jugador que ha tenido buenos resultados, y al final genero otros jugadores, ¿no?, mediante el cruzamiento de estos jugadores. La otra cosa que se propuso también fue la de incluirle memoria a cada uno de estos jugadores. Es decir, luego de ciertas competiciones de agentes contra otros agentes, ¿no?, durante esas competiciones lo que decía era crear una memoria de todas las jugadas realizadas. Entonces, luego de aplicar esa función de evaluación, ¿no?, y obtener el fitness para esos agentes, se selecciona, ¿no?, se hace un ranking nuevamente, se selecciona los mejores agentes, jugadores, y se coge el mejor jugador, y ese jugador, en teoría, debería tener la mejor estrategia de todos los jugadores. Entonces, lo que se hace es guardar esa estrategia e introducirla en el gen de los jugadores, modificando los pesos, ¿no? Como comentaba, una neurona son entrada peso o salida peso, ¿no? Entonces, lo que se hace es modificar los pesos, ¿no?, que en principio son, los genes, ¿no?, de ese jugador, para, las mejores estrategias queden grabadas en los genes de ese jugador, ¿no? Esa es la intención de tener una memoria. En la literatura existe el Competitive Fitness Sharing, propuesta ya hace unos cuantos años,
por Rosen Ambelou, que básicamente toma en cuenta, digamos, el fitness. Para calcular el fitness de un jugador se toma en cuenta el número de jugadas ganadas por ese jugador. Entonces lo que se propuso además de considerar el número de jugadas o competiciones ganadas, es también considerar las competiciones perdidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, en la Liga Española de Fútbol, los que les gusta el fútbol, por ejemplo, tenemos 4 equipos, ¿no? Real Madrid, Barcelona, Sevilla y el Atlético de Madrid. No, en principio, pues el Madrid y el Barcelona son equipos fuertes, siempre ganan ligas, ¿no? O campeonatos, ¿no? Y el Sevilla y el Atlético de Madrid no. Entonces, usando la fitness sharing usando la competitive fitness sharing, ¿no? Se obtiene estos valores, ¿no? Usando esta fórmula. Y según esta función fitness o función de evaluación, se obtiene que el Madrid y el Barcelona ocupan el primer puesto, ¿no? Y el Sevilla y el Atlético de Madrid el cuarto puesto. Pero usando la función propuesta, el Barcelona ocuparía el primero, el Real Madrid el segundo, el Sevilla el segundo y el otro el cuarto, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque tanto el Madrid como el Sevilla han ganado la misma cantidad de juegos, el Madrid ha perdido contra un equipo débil, que es el Sevilla, ¿no? Entonces se le ha penalizado al Real Madrid. En cambio, el Barcelona ha perdido contra un equipo débil, que es el Barcelona ha perdido contra un equipo fuerte, sí, contra un equipo fuerte que es el Barcelona, que es el Real Madrid, y por eso se ha penalizado menos. Es decir, cuando uno pierde contra un equipo fuerte, se le penaliza menos, pero cuando uno pierde contra un equipo débil, se le penaliza más, ¿no? De esa manera la intención es de aumentar la diversidad genética de la población que está evolucionando. Bueno, se ha usado diferentes funciones de evaluación, ¿no? Para realizar las distintas competiciones, solamente usando el Competitive Fitness Sharing Augmented, ¿no? Luego, pues incluyendo también el número de veces que el jugador ha ganado o que un agente ha ganado, ¿no? O el número de score que ha obtenido, ¿no? También considerando también la historia o el pasado o el fitness que ha obtenido su jugador en las competiciones pasadas, ¿no? Usando esta fórmula. Para evolucionar los genes, ¿no? O digamos los jugadores, lo que se ha medido es la diversidad genética de la población que evolucionaba. En la literatura existe que para obtener mejores resultados, la población que está evolucionando debe tener mayor diversidad genética. Entonces, para eso se utilizó una función distance, ¿no? Edit distance, para medir la diversidad genética de los agentes que están evolucionando, ¿no? De esta fórmula, ¿no? Entonces, de esa manera, durante el proceso de la evolución o ecoevolución, pues se puede observar o se puede, digamos, de una forma controlar si la diversidad genética de la población que está evolucionando está aumentando, ¿no? O disminuyendo, ¿no? La otra cosa que se intenta medir es para realmente saber si existe coevolución, ¿no? Evolución. Es medir mediante el porcentaje de generalización, que básicamente es, por ejemplo, un agente, cuántos casos de prueba puede resolver, ¿no? Para esto, no recuerdo si 200.000 casos de prueba o 200.000 agentes. Entonces, los agentes que han evolucionado los hago competir contra estos agentes y puedo observar si realmente este agente está evolucionando o no, mediante el porcentaje de generalización, ¿no? En principio, si un agente está evolucionando, cada vez debería resolver más casos de prueba, ¿no? O debería tener resultados satisfactorios, digamos, compitiendo contra estos casos de prueba. No se calcula de esta forma, número de veces ganadas por el total de juegos realizados, ¿no? Bueno, la arquitectura para evolucionar estos jugadores Go, ¿no? Es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, se creó, existe, bueno, no sé si todavía existe, pero existía en su momento un framework, ¿no? Llamado OpenGo Libre. Existían jugadores de libre distribución Walling que tienen las reglas o estrategias escritas. También existía el GNU Go, que es un jugador muy fuerte. Y luego, pues, lo que se hizo fue crear en C estos programas que tengan todas esas técnicas, ¿no? Explicadas anteriormente, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi población de neuronas, ¿no? Que solamente son redes neuronales, ¿no? Entradas y salidas de una capa escondida. Y acá tengo la población de blueprints. O sea, tanto la población de neuronas como la población de blueprints o jugadores van a evolucionar. Entonces,
esto es para piedras blancas y estos son para piedras negras, jugadores de piedras negras. Entonces lo que hacen es, utilizando este framework, pues estos jugadores interactúan, ¿no? Bueno, esto más o menos alguna configuración utilizada, tablero 81, entradas, salidas, porcentaje de cruzamiento, mutación, ¿no? Inicialmente con varias poblaciones, 2000 neurones, etcétera, ¿no? Estos son algunos resultados obtenidos. Solamente, por ejemplo, estos son evolucionando uno de estos jugadores agentes descritos anteriormente por ejemplo, contra Wally, ¿no? Y se puede observar que luego de la generación 20, me parece, el jugador Go que evoluciona y gana al jugador Wally, que tiene las reglas escritas, ¿no? 81-0, que es el máximo puntaje, ¿no? Tanto para piedras negras y blancas, ¿no? Pero claro, el problema es que las estrategias que aprenden estos agentes, como decía, son una estrategia determinista, es decir, solamente este jugador sabe cómo ganarle a este jugador contra quien ha entrenado, ¿no? Pues acá se pueden ver las mejores, las primeras 7 movidas de los agentes que aprenden, ¿no? Entonces, que no son las más adecuadas, ¿no? En principio, un jugador Go profesional te puede decir que las mejores jugadas de inicio de juego son las que juegan en el centro del tablero, ¿no? Entonces, estas no tienen eso. También aquí ya se hace algunos resultados de evolucionar piedras blancas, población de piedras blancas evolucionar jugadores que juegan piedras blancas con jugadores que juegan piedras negras, ¿no? Entonces acá pues, se puede observar que, por ejemplo, no existe el problema del acoplamiento, ¿no? En algunos momentos las piedras negras o blancas tienen mayor número de veces ganadas, ¿no? Están así, ¿no? O sea, no se observa la patología de acoplamiento, ¿no? Estos resultados, por ejemplo, se han obtenido usando la función de fitness FCA y estas, por ejemplo, CFS, ¿no? Y se puede observar, por ejemplo, que aquí, usando la convolución, los agentes aprenden por sí solos, digamos, las mejores estrategias de inicio de juego, que es jugar en el centro del tablero, ¿no? ¿Cuánto tengo? 2 minutos. Estos son algunos de los resultados. Se mide la diversidad, por ejemplo. Acá inicialmente la diversidad era menor, ¿no? Luego, aplicando las técnicas, se pudo, digamos, la diversidad de la población aumentaba, y eso es lo que justamente se quería para tener mejores soluciones. También se observaba que el porcentaje de generalización aumentaba, ¿no? Eso es lo que se intentaba hacer aplicando estas técnicas, aumentando la diversidad de la población. Estos son igual, estos son los resultados. Ahora, también lo que se intentó es medir el fitness global, es decir, usando un agente externo, intentar de saber realmente este jugador que ha evolucionado, pues ha aprendido, ¿no? Entonces, para eso es un agente externo y se llama el fitness global, ¿no? Entonces, puede observar que aquí, por ejemplo, luego de ciertas generaciones, pues el agente intenta, pues, digamos, tiene mejores resultados, ¿no? Que al inicio, ¿no? Vamos a las conclusiones directamente. Los que están interesados en estos algoritmos evolucionarios no es nuevo, pues en los últimos años ha tenido bastante producción científica. 3 minutos ya. Entonces, como decía, estos algoritmos se utilizan para resolver distintos problemas, no solamente el caso de juegos, ¿no? Se utiliza en negocios, en economía, en finanzas, etcétera. Se ha observado que utilizando esta técnica de evolución y evolución, pues un agente sin conocimiento previo del juego o del problema puede adquirir ese conocimiento en base a la interacción con otros agentes, ¿no? Y para eso hay que resolver ciertas patologías, como lo comentábamos inicialmente, ¿no? El acoplamiento, dinámica cíclica, o el olvido, ¿no? Y además hay que tener en cuenta siempre cuando uno evoluciona poblaciones de neuronas, pues tener en cuenta la diversidad de la población, ¿no? Y también medir el porcentaje de generalización para saber realmente si la población está evolucionando o no está evolucionando. Una de las técnicas propuestas era, por ejemplo, se observó, por ejemplo, de que agentes con menor número de neuronas, ¿no? Que tenían mejores estrategias que agentes, o mejores resultados que agentes con mayor número de neuronas, ¿no? O sea, uno puede ser a lo mejor piensa que un ser humano que tenga mayor cerebro necesariamente es más inteligente, no necesariamente, ¿no? Hay, por ejemplo, el año pasado estaba escuchando un documental de la BBC que
no necesariamente uno que tiene mayor cerebro es más inteligente que otro, ¿no? Entonces, usando esta técnica, ¿no? Encontré agentes con menor número de neuronas tenían mejores estrategias o mejores resultados que otros agentes con mayor número de neuronas, ¿no? Pero el problema es que, claro, esta es una arquitectura muy simple, ¿no? Tenía buenos resultados, pero hacerlas competir esto con jugadores profesionales no son lo suficientemente, digamos, muy buenos, ¿no? Para competirlo contra jugadores Go profesionales, ¿no? Todavía falta hacer un poco más, crear nuevas técnicas, investigar un poquito. Bueno, vamos. Como decía, estos se pueden aplicar. Esto es un ejemplo de cómo aplicarlo, por ejemplo, en las finanzas, ¿no? En los mercados financieros, si a alguien le gusta el trading, por ejemplo, ¿no? Igual se puede tener agentes que compiten, ¿no? Y se pueden enseñar los mejores agentes que tienen mejores resultados, ¿no? Además, existen otras estrategias, por ejemplo, ya no solamente tener una población de neuronas y de blueprints, sino también se puede tener varias poblaciones de neuronas y blueprints, ¿no? Que cada una población de neuronas o blueprint pues, se puede especializar en ciertas estrategias del juego, ¿no? Y bueno, esto claro tiene que ver con lo anterior, es decir, la jugada realizada va a depender, digamos, el blueprint que tenga las mejores estrategias en ese momento durante el juego, ¿no? Y está, muchas gracias. Y como decía, los que quieran registrarse, se ha creado un grupo de gente que está fuera del extranjero, este sitio, cispe.org, ¿no? Es gratuito y básicamente discute muchas cosas de la carrera, hay noticias y todo eso, ¿no? Es gratuito la inscripción a este sitio. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la extraordinaria